Bienvenidos a la Iglesia Bíblica de Pisco, donde predicamos a Cristo y a este crucificado. Gracias por acompañarnos mientras el pastor Robert Jiménez proclama fielmente la palabra de Dios, mediante una predicación clara y expositiva de las Escrituras, versículo por versículo y capítulo por capítulo. Abramos ahora nuestro corazón para recibir la verdad de la palabra del Señor. Marcos capítulo 7. Estamos yendo por Marcos capítulo 7, juntos. Así que vamos a continuar con un nuevo capítulo. La semana pasada hemos dejado atrás entonces el capítulo número 6, donde el Señor llega a pesar de su cansancio, a pesar de lo agotado que estaba. Al final llega y le da reposo ahí a sus discípulos y también a las personas, ¿no?, que están junto con él. Las personas que están allí. Es que, brother, aquí, ya está. Sí, ya está. Gracias. Quiero invitarles entonces a ir ahí y ver la voluntad del Señor en este texto, en Marcos capítulo 7, después de que él llega a Genezaret y ha hecho un milagro sorprendente sobre toda la comunidad. Las personas que estaban ahí en Genezaret lo reconocieron al toque. ¿Recuerdan la semana pasada? Y él llega y les va a dar descanso, va a dar reposo. El Señor tiene todo lo que tú necesitas, Tiaín. Todo lo que tú necesitas lo tiene el Señor. Nunca está cansado. Tú sí estás cansado en esta mañana. Nosotros sí nos cansamos de nuestra vida. Pero Cristo nunca se agota en restaurar nuestras vidas y nuestros corazones. Ahora pasamos al capítulo 7. ¿Qué dice el capítulo 7? Vamos a estar ahí un par de semanas. Vamos a ir hasta desde el versículo 1 hasta el 23. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas, que habían venido, ¿de dónde? De Jerusalén. Los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, lavadas, los condenaban. No lavadas, los condenaban. Versículos 3, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos o de las camas. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran ustedes a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y los vasos de beber, y hacéis muchas otras cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán. ¿Qué quiere decir? Esto es mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte. Y entonces, haciendo eso, ya no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando así la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esto. Llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended, no hay nada fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Hasta ahí vamos a quedar
porque vamos a estar viendo todo esto las siguientes semanas también. Versículo 16, si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Ahí termina ese momento que está teniendo con estos discípulos y estos fariseos. Muy bien, oremos. Señor, gracias en esta mañana. Señor, ¿quién es necesario? ¿Quién es suficiente, Señor? ¿Quién es suficiente para todo lo que tu palabra tiene que decir? Sin embargo, ruego tu asistencia, oh Señor, para que no sean mis pensamientos ni lo que a mí me gusta, sino lo que tú deseas transmitirnos en esta mañana. Juntos decimos entonces, amén. Se cuenta la historia de un hombre que en días del Señor Jesús venía del campo de trabajar, muy cansado, agotado. Y mientras venía de camino, él vio a unos fariseos y a unos escribas en las plazas que estaban discutiendo acerca de algunos asuntos como estos, pero también vio otro maestro. Llegó a su casa muy cansado y cuando se sentó a la mesa para comer con su familia, justo iba a comer cuando en su uña vio que habían residuos, partículas de polvo, un granito de polvo había en su uña. Y antes de comer sintió un escalofrío por su espalda sentado y una pesadez en su corazón. ¿Por qué? Porque al ver ese granito de polvo en su uña, comenzó a pensar, ¿será que lo que voy a hacer es aceptable a Dios o no? Qué triste es mi situación, que no puedo ser tan limpio como dicen los escribas que hay que ser limpio, como dicen los fariseos que hay que ser limpio, porque él recordó en su mente que los fariseos decían, si quieres ser agradable a Dios, tienes que limpiarte ritualmente, tienes que purificarte ritualmente. Y una sola partícula de polvo te contamina delante de Dios, no te hace apto delante de Dios. Y se sintió con esa presión ahí sentado el hombre. Pero después también recordó que más adelante había visto otro maestro que decía, los escribas y los fariseos dicen que tienes que lavarte muchas veces para que seas acepto al Señor. Pero yo te digo que si tú crees en mí, por la fe, Dios te hace limpio por dentro, espiritualmente. ¿Quién fue ese otro maestro que escuchó? Al Señor escuchó. Y ese hombre estaba ahí sentado, pensando, ¿a quién voy a escuchar? ¿A estos hombres que me dicen que tengo que limpiarme por mi propia cuenta para ser puro delante de Dios? ¿O aquel maestro que dice que Dios me limpia a través de él? ¿Qué va a decidir este hombre? ¿Qué va a decidir? Bueno, la decisión quedaba en las manos de él. Sin embargo, aquí en Marcos 7, donde nos encontramos, lo que tienes que saber es que de la misma forma, la religión te dice a ti, lávate hasta que seas perfecto y quizás Dios te va a aceptar. ¿Verdad? Eso es lo que dice la religión. Pero Cristo dice, yo soy perfecto por ti. Yo soy el camino por ti, para que seas aceptado por siempre. La religión te dice que no sabes si al lavarte después de hacer rituales y ceremonias, tal vez Dios te va a aceptar. Y Cristo te garantiza por la fe que te acepta. De eso se trata este pasaje. En este sermón nosotros vamos a descubrir que no se trata de lo que nuestras manos hacen lo que salva. No. Sino de lo que las manos de Cristo en la cruz del Calvario hicieron por nosotros. Eso es lo que salva. El Señor quiera favorecernos en esta mañana. Y en lo largo de este pasaje, nosotros vamos a estar viendo 4 razones por las cuales solo en Cristo tú puedes obtener el favor absoluto de Dios. 4 razones por las cuales solo en Cristo tú puedes obtener
el favor absoluto de Dios? Hoy vamos a ver una de esas 4 razones. Eso significa que vamos a estar par de semanas en este texto, porque tiene una riqueza inmensurable. La primera razón por la cual solo en Cristo tú y yo podemos obtener el favor absoluto de Dios es, en primer lugar, porque nuestra tendencia caída del alma es solo de errar al blanco. Es solo errar al blanco. Es decir, que somos como el paralítico y el manco que intenta acertar o disparar hacia un blanco y no puede utilizar sus manos. Y está enfermo, y está discapacitado, y está paralizado. ¿Y cómo vamos a darle al blanco? ¿Cómo vamos a darle a la justicia de Dios, que es el blanco perfecto? ¿Cómo? Es difícil en nuestra condición caída. Pero estos fariseos y estas personas religiosas de este texto básicamente nos representan a ti y a mí. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo, en nuestra condición caída, tenemos una tendencia a que siempre queremos justificarnos delante de Dios por las obras. ¿No es cierto? ¿Cuál es la escalera que el hombre quiere construir hacia Dios? ¿Cuál es la escalera? Voy a darle comida a los pobres, voy a dar mis limosnas, no voy a hablar mal de nadie, me voy a portar bien con todos. Y al final Dios me va a llevar, vas a ver qué va a hacer conmigo. ¿Verdad que ese es el plan maravilloso que tú tienes para salvarte? Ese es el plan que en Perú todas las personas llegan a tener y en todo el mundo. Y no solo aquí en Perú, sino desde hace 2000 años y desde el inicio de la creación. Desde que Adán pecó, el hombre quiere construir su propia escalera al cielo. Y nadie lo ha logrado. Podríamos decir que si algunas personas estaban en la capacidad de construir una bonita escalera al cielo, eran estos fariseos y estos escribas, porque eran rigurosos con respecto a sus tradiciones y a sus ceremonias, con lo que tocaban, con lo que comían, con lo que decían. Y estaban en una religión meramente de obras externas. Y las personas gemían bajo el peso de esa religión. Porque no todos podían, no todos tenían la capacidad de vivir de una manera ritual como esa. En un tipo de religión donde tú te tienes que estar lavando ceremonialmente una y otra vez, limpiándote una y otra vez, pues ¿qué vas a hacer? No vas a poder vivir entre las personas del trabajo del campo, no vas a poder vivir entre las personas que trabajan en la ciudad, etcétera, no vas a poder vivir entre tu familia que no tiene la capacidad de vivir de esa manera, y ellos ponían un estándar demasiado alto. Y la escritura aquí nos está mostrando a Cristo. Aquí lo que hay en este pasaje son 2 sistemas de salvación: el sistema de las obras humanas y el sistema divino, el plan divino de la salvación. Eso es lo que se encuentran en este pasaje. El sistema de las obras humanas para ser salvo, con el plan y la sabiduría divina de salvación, que es Cristo el Señor. Y lo que nos recuerda este pasaje es que solo en Cristo podemos obtener el favor absoluto de Dios. Tú estás aquí y nosotros tenemos la tendencia de pensar, bueno, voy a ir el domingo a la congregación, voy a dar mi dinero, mi limosna, mi ofrenda, lo que sea, no voy a hablar mal de las personas, y eso me va a hacer, ¿qué? ¿Qué me va a hacer eso? Me va a hacer agradable al Señor. ¿No es cierto? Eso es lo que llegamos a pensar equivocadamente. Entonces, lo que primero que te tengo que decir es que tú y yo llevamos un fariseo por dentro. Tú y yo llevamos un fariseo por dentro que busca salvarse construyendo su propio camino al cielo. Y este pasaje nos recuerda lo malo que es nuestro corazón, la tendencia caída de nuestro corazón. ¿Qué hace nuestro corazón?
¿Cómo se muestra? ¿Cómo ellos reflejan nuestra propia tendencia caída del corazón? ¿Cómo? En primer lugar, vemos ahí que nuestra tendencia caída se refleja porque siempre estamos buscando la caída de otros. ¿No es cierto? Siempre buscamos la caída de otros. Miren lo que dice el versículo 1. Entramos en materia de estudio, entonces. ¿Qué es lo que dice? Entonces se juntaron alrededor de él. ¿Quiénes? Los fariseos y algunos de los escribas. ¿Ven eso? Los fariseos y algunos de los escribas. Se juntaron alrededor de él, que habían venido de Jerusalén. ¿Para qué están ahí? Noten la importancia. ¿Por qué están ahí? Están ahí no de casualidad. Están ahí no porque lo quieren felicitar. Están ahí no porque quieren hacerlo entrar en razón. Están ahí de manera ¿qué? Intencional. ¿Por qué han venido de Jerusalén? ¿Recuerdan qué dijo el pasaje anterior que vimos la semana pasada? Miren esto. El pasaje anterior dice que recorrieron toda aquella tierra. ¿Cuál era la tierra? Genezaret. ¿No es cierto? Y comenzaron a transportar enfermos sobre el lecho, donde quiera que oían que él estaba, donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades y campos, en las plazas colocaban a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. ¿Qué sucedió en Nazaret? Fue una sanación masiva que hubo en Nazaret. Fue un despliegue del ministerio masivo que hubo. Y justo ahí es donde aparecen estos individuos, en el capítulo 7. ¿Por qué están aquí entonces? Ellos están intencionalmente aquí. Son como una comitiva de, de investigación. Ellos están investigando lo que está pasando. Por cierto, la última vez que se mostraron aquí fue en el capítulo 3. Desde el capítulo 3, ellos no han aparecido. El capítulo 4 fue el ministerio en parábolas. El capítulo 5 fue las sanaciones del gadareno, de la hija de Jairo, de la mujer del flujo de sangre. Él estuvo un poco lejos, alejado de los lugares donde ellos estaban. Capítulo 6, ¿qué tuvimos? Estuvo en Nazaret. Lo rechazaron en Nazaret. Alimentó los 5,000. Caminó sobre las aguas y termina en Genezaret. Aquí llegan ellos. Estos individuos entonces están ahí de manera intencional. ¿Quiénes son? Dice que son los fariseos y los escribas. ¿Quiénes son los fariseos y los escribas? ¿Quiénes son? ¿Y qué hacen? Bueno, los fariseos y los escribas son los representantes de la autoridad religiosa de su tiempo. Son como los emisarios del Vaticano, pues. Los oficiales. Los escribas son los profesionales de la ley, quienes se encargan de aplicar cada mandamiento de la ley a la vida. Ellos son los que interpretan, son los profesionales que dicen, bueno, este mandamiento se debe interpretar así, este otro mandamiento se va a interpretar de esta forma. ¿Y quiénes son los fariseos? Los fariseos son los custodios o como los policías que se encargaban de que cada ordenanza y que cada tradición se cumpliera. ¿Se dan cuenta? Los escribas son los que están interpretando la ley. Y los fariseos son los que se están encargando de que se cumpla por todo lugar. Y ahora este maestro de Galilea está causando una revuelta por todos lugares. ¿Por qué? Porque está liberando a las personas del yugo pesado que tienen de estas personas. Y entonces hoy ellos han venido, ¿de dónde dice que vinieron? ¿De dónde? Para los que me siguen, ¿han venido de dónde? De Jerusalén han venido. Tienes que saber algunas cosas acerca de Jerusalén en este tiempo de la historia. Jerusalén, en primer lugar, es un lugar en este tiempo de la historia tan corrupto que está gobernado por una banda de pillos que han secuestrado la adoración a Dios. ¿Recuerdan lo que el Señor Jesús dijo en algún momento? ¿Qué dijo? Del templo de Jerusalén.
Esa banda de maleantes había hecho del templo de Jerusalén una cueva de ladrones. Ellos están viniendo de Jerusalén. Es un lugar que está secuestrado. Está ahí, la cúpula de la corrupción está ahí. Entonces, miren nuestra tendencia caída. ¿Cómo se muestra? Buscamos activamente la caída de otros. Estos individuos están ahí para tenderle una trampa al Señor Jesús. Están ahí para acecharlo sin razón. Y ellos están actuando de acuerdo a los principios que los gobiernan. ¿Quién lo gobierna a ellos? Jerusalén. Es un lugar, lamentablemente, un lugar corrupto. Es un lugar corrupto. No debería haber sido así. Pero tampoco tú deberías ser una persona. Tú no eres lo que deberías ser. Porque Dios nos creó para ser santos y sin mancha. Pero ¿qué es lo que somos? Somos gente corrupta. Somos gente caída. Y nosotros nuestra vida es el resultado de aquello que nos gobierna, así como ellos. Lastimosamente, tenemos nosotros también la tendencia de que cuando venimos a la congregación o cuando estamos juntos entre hermanos, lo que buscamos es, mire aquella persona, no vino hoy, o mire aquel, vino, mire cómo vino, mire lo que dijo, mire lo que hizo, y a veces es como si venimos, pero es para buscar que otro caiga. Y no solo en la congregación, sino en la vida misma. Que no hay familia misma de sangre de uno que busca la caída activa de nosotros, de uno mismo. Y así se ve cómo estamos de mal por dentro. Eso es la manera en que estos individuos, imagínense, estos individuos piensan que son por defecto aquellos mediadores entre Dios y las personas. Y miren su corazón. Qué tremendo. Ellos están actuando de acuerdo a lo que los gobierna. Versículo 2. Vinieron a acechar al Señor Jesús. Vienen a desacreditar su ministerio. Hermano José ahora leía en Hechos capítulo 5 que temían al pueblo las autoridades. Antes de hacer algo para los apóstoles, temían al pueblo. También estas personas temían al pueblo porque tenían al Señor Jesús como un profeta. Lo tenían como alguien respetable. Y si se querían deshacer de él, tenían que convencer a la multitud de alguna forma de que este era un falso maestro. Y por eso están ahí. Lo van a desacreditar. Esa es la primera fase de su ministerio. ¿Cómo más nosotros podemos ver qué tan caída está nuestra naturaleza que somos incapaces de darle al blanco de la justicia de Dios? Ellos muestran que están buscando simplemente la caída de otros. Pero también dentro de nosotros hay una naturaleza caída que busca el conflicto por defecto. Buscamos la controversia por defecto. ¿Dónde encuentran ellos? ¿Dónde encuentran ellos la oportunidad de difamar o desacreditar al Señor? Mire, habiendo visto a algunos de sus discípulos, ni siquiera los vieron a todos. Dice la Escritura que vieron a algunos nada más. ¿Y qué estaban haciendo? Que dice que con manos impuras, esto es sin lavar, comían los panes. Qué interesante, ¿no? Ahora, una cosa que tienes que saber aquí. Lo primero que tienes que saber es que a los fariseos y a los escribas no les importaba si estos discípulos se morían de malaria o de un cólera, ¿no? O de una bacteria que se hubieran comido por un pan vencido. Entonces no les interesaba la salud. No es la higiene la que les interesa. No es eso lo que está aquí en juego. No es una cosa de higiene, no. Esto no es como, por favor, vamos a comer, lávense todas las manos aquí ahorita para comer. Deberíamos hacerlo, desde luego. Es bueno lavarse las manos. Pero no es de eso que se trata este pasaje. Este pasaje no tiene nada que ver con eso. Posiblemente, déjame decirte una cosa, no es que los discípulos andaban las manos sucias tampoco, sino que la situación que está detrás de esto es una pureza ritual. Es una pureza ritual, no es únicamente una pureza interna de la que ellos están hablando. No. De hecho, la palabra, algunos de sus Biblias dicen que están comiendo con manos inmundas. Eso todavía es muy fuerte.
porque en las escrituras generalmente la palabra inmunda se le atribuye a demonios inmundos o a gente que está en tremenda inmoralidad. Es mejor traducirlo como manos impuras. De hecho, en el resto del capítulo se sigue traduciendo de una manera distinta. ¿Cómo se traduce? Esa misma palabrita que es inmundas o impuras, aquí en el versículo 2, se traduce, si ustedes ven ahí en sus Biblias, en el versículo 14 al final. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo. Es la misma palabra. Sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Luego, tenemos, ¿dónde más? En versículo 18, dice, todo lo que de fuera de él entra al hombre no puede contaminarlo. No lo puede contaminar, versículo 18. Ahora, versículo 20, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina. Y al final, en versículo 23, todas estas maldades de adentro salen y es la misma palabra. Esta es la misma palabra. Esta que dice manos impuras es la misma palabra que se traduce aquí mismo, en este pasaje, como contaminado. O sea que lo que ellos están diciendo es que ellos vieron a algunos de sus discípulos que estaban comiendo con manos contaminadas. Contaminadas. Eso es lo que significa. ¿Qué son esas manos contaminadas? ¿Por qué se han contaminado esas manos? Ahí dice, esto es sin lavar. Pero no es en el sentido actual nuestro. Lo que debe entender aquí entonces es que es una pureza ritual, espiritual de la que ellos están hablando. Los sacerdotes son los que debían lavarse todo el tiempo antes de ejercer su ministerio. Eso se dice en Éxodo capítulo 30. Pero luego estos rabinos y estos individuos extendieron esa práctica para todas las personas, que todas las personas debían lavarse ritualmente. Todos ellos, sin excepción. Algunas cosas que también tienes que saber es que toda esta discusión no tiene que ver con lo que aparenta, ¿verdad? Que aparenta que es que tienen manos sucias y que por eso es que se hace el problema. No, no es de comer con las manos sucias. Ya dijimos, a ellos les daba igual si ellos se morían por una bacteria. Les daba igual que el pan estuviera vencido. Aquí lo que hay detrás es un interés de poder, de autoridad. ¿Qué es lo que dicen más abajo? ¿Qué es lo que dicen ellos? Dice, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Eso es el punto. ¿Por qué irrespetan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no andan de acuerdo a lo que nosotros hemos enseñado, de acuerdo al sistema que tenemos en Israel? Y aunque es un interés de poder lo que hay, no obstante, también revela lo perverso y excluyente que era su sistema religioso. Era un enfoque legalista tan extremo, con énfasis en lo externo y en la justicia personal. Algo verdaderamente lamentable, y es que ellos realmente pensaban que por hacer cosas como esas, de estarse lavando ritualmente, verdaderamente tenían el favor de Dios. Qué tremendo. Al apuntar hacia las manos, miren dónde apuntan ellos. ¿Dónde apuntan ellos? ¿Hacia dónde apuntan los fariseos y los escribas? Hacia las manos. ¿No es cierto? Ahí ellos apuntan hacia las manos. Pero ¿dónde apunta el Señor Jesús? En el versículo 21. Hacia el corazón apunta. Fíjense lo que es un sistema de obras. Siempre está fijándose en lo externo. En lo externo. Así decaído es nuestra tendencia. No podemos vernos dentro de nosotros mismos, nuestra propia ruindad, sino que siempre estamos apuntando hacia lo externo. Y cuando vemos ahí en el versículo 3, que dice, porque los fariseos y todos los judíos, si no lavan cuidadosamente las manos, no comen aferrándose así a la tradición de los ancianos. Mire, no comían ellos, sino
se lavaban aferrándose a la tradición de los ancianos. No es una cosa de higiene, sino que es algo de tradición ritual. Es una ley oral. Y cuando dice todos los judíos, obviamente lo que vemos es que ese pensamiento legalista, ese pensamiento, ese sistema de obras humanas se había esparcido por todo lugar. De hecho, esta misma palabra, contaminada o impura o común, que se puede traducir, aún el apóstol Pedro la llega a utilizar. ¿Recuerdan cuando el Señor le dice al apóstol Pedro, come, cuando le muestra en un lienzo un montón de animales en la visión, en su tiempo, en su momento de éxtasis? Y el apóstol Pedro le dice en Hechos 10:14, no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido. Él dice, ninguna cosa contaminada he comido. Es decir, que aún la idea de los discípulos estaba regida por lo que dentro de este sistema se practicaba. Luego, en Hechos 10:28, el apóstol Pedro, otra vez contando este relato a los hermanos, dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero. Es a una persona, ya no animales, sino personas. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Común, la misma palabra aquí, que a ningún hombre llame contaminado o inmundo. ¿Cuál era el pensamiento de los fariseos y escribas? ¿Qué es lo que habían dicho? Para que si tú quieres que Dios te dé su favor, tú debes mantenerte limpio y puro, tú por tu propia cuenta. Entonces, ¿qué hacían ellos? Decían, esa silla va a estar ahí sola, y decían en su mente, ¿me siento en esa silla o no? ¿Sabe qué iba a hacer un fariseo y un escriba? Si no tenía agua para limpiarla, ritualmente, porque ellos pensaban que derramando agua, haciendo sus ritos, la limpiaban espiritualmente la silla. Imagínense eso. Entonces, si no tenía agua, un fariseo o un escriba iba a estar todo el día parado. ¿Por qué? Porque prefería soportar la dificultad de estar aquí puesto de pie que de pensar que ahí se sentó un pecador. O a saber quién se sentó. Se sentó un animal muerto, se sentó un pecador, alguien impuro, alguna mujer contaminada. ¿Quién se habrá sentado ahí? A saber. Dicen los escritos que cuando un fariseo, sus propios Talmud, sus propios escritos dicen que si ellos iban caminando por el camino, valga la redundancia, y encontraban unas mujeres que venían de actos fúnebres o encontraban un gentil, ¿sabe qué tenían que hacer? Cruzar nadando un río. Tenían que cruzar el río, ¿verdad? Para mantener su purificación. Si no había un río, tenían que ir a correr a ponerse detrás de una pared. ¿Para qué? Para esperar que pasara y así guardar su pureza espiritual. Por eso es que el Señor los destroza con las parábolas. ¿Recuerdan el buen samaritano? Hay un hombre a quien golpean, que está bajando ¿de dónde? De Jerusalén hacia Jericó, y lo dejan medio muerto. ¿Y quién pasa primero? Pasa un sacerdote. ¿Y qué hace? ¿Lo atiende? Pasa de largo, ¿no es cierto? ¿Por qué pasa de largo? No es porque no le importa el estado de ese hombre. Quizás él va pensando, wow, ese hombre necesita ayuda. Pero ¿por qué no se acerca? ¿Por qué? Porque quiere guardar su pureza espiritual. Porque quiere mantenerse limpio. No se quiere contaminar. No es que está muerto ese hombre. Él sabe que no está muerto. Quizás ese hombre estaba pidiendo auxilio, estaba pidiendo ayuda. Pero él dice, pero vengo del templo y ahora voy a perder mi pureza ritual. Ya no voy a tener el favor de Dios. Luego pasa un levita. ¿Y qué sucede? ¿Lo atiende? ¿No? No, se va de largo también. ¿Por qué? Porque piensa lo mismo. Hasta que pasa ¿quién? Es un samaritano. Un hombre que no tiene entendimiento, tanto como ellos. ¿Y qué hace? Lo ayuda.
Por eso estas parábolas eran fuertes para ellos. ¿Por qué? Porque está diciendo, ese es el verdadero amor y misericordia. Esa es la verdadera voluntad de Dios. Amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ellos eran egoístas. Ellos preferían su propio beneficio en lugar de ayudar a otros. Otra parábola preciosa también que el Señor utiliza para mostrar esto. El fariseo y el publicano, ¿recuerdan? Señor, yo ayuno, yo doy diezmos, yo hago esto, yo hago lo otro. ¿Y qué dice del publicano? Ni siquiera pudo entrar, estando lejos. ¿Por qué está lejos? Porque él sabe que es impuro. Este sistema corrupto que somos nosotros le hace pensar a las demás personas que no se pueden acercar. Piensa que tú vienes de trabajar de la chacra hoy, vienes sudado, vienes sucio, vienes atribulado con problemas. Y cuando vas pasando te acuerdas y dices, ¿cómo me gustaría escuchar la palabra del Señor en esta mañana, en esta tarde, en esta noche? Voy a pasar por la congregación para que entendamos cómo era. Voy a pasar para escuchar la palabra del Señor. Y cuando tú vienes a la puerta, alguien te dice, amigo, no puedes entrar aquí. Dios no te acepta así como estás. Estás muy sucio, estás muy común. Mira tu ropa. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías si estuvieras ahí en la puerta y alguien te dice, Dios no te acepta porque estás muy sucio, eres muy impuro, eres muy común? ¿Qué sistema tan diabólico, no es cierto? Excluyente. Un sistema que cargaba a las personas, las destruía. Ahora recuerdan cuando está el Señor Jesús con Pedro en la barca y le dice, echa tu red aquí. Y verdad que no entendemos cuando el apóstol Pedro dice que cae de rodillas y le dice, Señor, apártate de mí. ¿Por qué? Porque soy, ¿qué? Pecador. ¿Por qué hace eso? Porque cuando ve la grandeza del Señor Jesús, Él sabe lo que es. Las personas que eran impuras o que eran pecadoras en ese sistema maligno, excluyente, sabían que lo eran. Tú sabías que lo eres, porque yo no soy capaz de lavarme como lo hace un fariseo, como lo hace un escriba. Yo estoy todo el tiempo mugroso. Yo estoy todo el tiempo impuro. Y cuando el Señor Jesús está en esa barca y le muestra su bondad al apóstol Pedro, el apóstol Pedro reconoce, Señor, yo no soy digno. Él se sabe que es un pecador. Qué tremendo. Así era de maligno este sistema. Y ellos están ahí viendo a esta gente que está comiendo y dicen, está impuro, está contaminado ese pan. Y ahora nos muestra qué tan extremos eran ellos. Mire el corazón. Todos nosotros, hermanos, somos así. Llegamos a sustituir lo importante por lo insignificante. ¿Qué era lo importante? La justicia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Y ellos no se fijaban en eso. Por eso el Señor les dice, ustedes debían hacer estas cosas que hacen, pero se han olvidado del amor, de la misericordia y de la justicia de Dios por su propio sistema corrupto de valores. Ellos hicieron ¿qué? De no lavarse las manos ritualmente, hicieron un gran tema ahí. De ahí nace este tema. Y nos recuerda también qué tendencia tan caída tiene nuestro corazón, de que tratamos de agradar a Dios. Y si oramos, un ejemplo, si alguien ora 2 horas, va a decir, al otro le va a decir, ¿cuánto oras tú? Yo apenas oro, me alcanza para el desayuno, ¿no es cierto? Mi oración. Y yo me voy a sentir tentado a decirte, pues yo oro más que tú. Y yo estoy mejor delante de Dios que tú. ¡Qué maldad! No, pues yo tengo 50 años de venir aquí y tú solo tienes un mes nada más de estar aquí. Así es como ellos se crecían en orgullo sobre los demás. Y cuando tú haces eso, no eres mejor que estos individuos. Eres tan malvado como el diablo. Porque estos individuos eran el diablo en vivo, en persona. Y nuestro corazón es así también. Nuestro corazón hace
que una cosa tan pequeña se haga grande. Hacemos de un mosquito, hacemos un dragón. Sí, en verdad, es terrible. No me dio la mano la hermana hoy. Ya la vamos a maldecir y maldecir todos los dioses, vamos a maldecir, vamos a, como decían los filisteos, te maldigo por todos los dioses, ¿verdad? Así de malvado es nuestro corazón. Así son ellos. Ven que no se han lavado. A mí no me dieron la presa más grande hoy. No me quieren aquí, ¿verdad? Así es nuestro corazón. Tú y yo llevamos un fariseo por dentro que intenta ser gratificado, encuentra satisfacción personal. Nos gusta vivir de experiencias ajenas. Nos gusta ver qué es lo que dice el youtuber del mes. Y de acuerdo a eso nos regimos. Y así eran estos individuos. ¿Cuál era el youtuber del mes para ellos? ¿Quién era? Dice aquí que era la tradición de los ancianos. Era lo que les habían enseñado, lo que habían absorbido. Ese era el youtuber del mes para ellos. Todo lo que ese hombre, lo que ellos decían, así se iban ellos. ¿Qué dice? ¿Qué hacían los youtubers antiguos? Hablando aquí en estos temas. Dice que los fariseos y todos los judíos, si no lavaban cuidadosamente las manos, esto no es lavar con jabón, valga la redundancia esto, o la aclaración, esto no, ellos no se están lavando con jabón. La forma en que se están lavando es simplemente ceremonial. Tenían que poner las manos hacia arriba, luego con una mano rociar agua desde acá arriba hasta el codo y bajaba para abajo. Entonces ellos decían que la primera agua se llevaba la impureza y luego con la derecha iban a rociar la izquierda hacia arriba y caía todo en esta forma hacia arriba. Y luego otra rociada. ¿Por qué? Porque la segunda lavada iba a purificar el agua contaminada primera. Imagínate, era misticismo entonces. Es una cosa así. El sábado no podías caminar más de 1000 pasos. Si estabas en el campo el sábado, no podías pensar en el trabajo del día de mañana. Ni siquiera si estabas en el sábado, y dice el Talmud que si una persona caía al pozo, tú simplemente tenías que seguir adorando al Señor mientras él se ahogaba, nada más, ¿verdad? Así son. Esos son los escritos de ellos. Son malvados como el diablo. Y el apóstol Juan nos dice que una persona tan malvada como el diablo es alguien que le dice en la espalda a otro, hermano, amigo, que el Señor te lleve con paz, cuando tú puedes hacer algo por él. Cuando tú puedes hacer algo por alguien y no lo haces, tú eres tan malvado como estas personas. Y yo soy tan malvado como esas personas también. Ese es el sistema y esa es la religión en la que ellos creen. ¿Y piensas tú si no tienes un fariseo por dentro? ¿Y yo? ¿Y así queremos tener el favor de Dios? No, no se puede. Por eso la voluntad perfecta y la gracia perfecta de Dios, el favor perfecto de Dios está ahí al frente de ellos. ¿Quién es? Cristo. Cristo. Él es el favor perfecto para ellos. Y entonces, habiendo visto eso, ¿qué fue lo que le dijeron? Miren lo extremista también. Ellos le dicen, ¿no? Que por qué ellos no se han lavado. Y dice, miren lo extremista que son. Ellos lavan las manos. Cuando vuelven de la plaza, no comen a menos de que se laven. Ritualmente. No está hablando de lavarse con jabón. Ritualmente. Y hay muchas otras cosas que recibieron. Ellos las tomaron voluntariamente para guardarlas. Como que, mire, el lavamiento de los vasos, de los cántaros, de las vasijas y de las... Eso eran tan extremos que hay escritos que muestran que si un fariseo o un escriba recibía, porque nosotros vemos nosotros vemos en la historia que habían fariseos que invitaban al Señor Jesús, ¿no es cierto?, a su casa, ¿verdad? ¿Sabe qué hacían cuando el Señor Jesús se iba? Comenzaban a zambullir esa cama o ese asiento en el que había sentado, porque lo consideraban un pecador que había contaminado su casa. Andaban como
como los curas, pues, con agua bendita, ¿no? Por todo lugar, limpiando ritualmente la pureza, sus casas. Así de perversos y de extremos son. Por cierto, la palabra que habla aquí de lavar, habla de una lavada ordinaria, una lavada no tan rigurosa. Pero cuando habla aquí de que cuando vuelven de la plaza, a menos que se laven, esta palabra significa, o es la misma palabra que nosotros conocemos como bautismo. Es la misma en el griego, baptizo. Es decir, que es una lavada más profunda. ¿Por qué? Porque están regresando a su propia casa. Desde luego que no podían limpiarse tan rigurosamente cuando estaban fuera en la plaza, ¿no es cierto? ¿Qué dice ellos? Miren lo importante que hay tanto aquí que mostrar. Cuando vuelven de la plaza, ellos tienen que hacer eso. Ahora, ¿qué dijo el texto anteriormente? En Genezaret, ¿dónde estaba el Señor Jesús? En las plazas donde colocaban a los que estaban enfermos. Es decir, que el Señor caminaba entre gente contaminada, tocaba gente contaminada. Pero él no se contaminaba, sino que él transmitía su pureza a los demás. Y entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Ellos, ¿qué hacen estos fariseos? Miren la tendencia tan caída del corazón. ¿Qué quieren ellos? Ellos quieren que todos piensen igual. Quiero que todos piensen igual que ellos. Hermanos, la manera de pensar de estos fariseos era cuadrada. Todos tienen que pensar como ellos. Dice, entonces le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos impuras? Y a veces nosotros venimos a la congregación o estamos entre nosotros y queremos que todos piensen igual que nosotros. Queremos que todos, no, pero es que a mí me enseñaron que así se tiene que hacer esto. Yo aprendí o yo vi en otro lugar que así se hace en mi lugar. No importa. No todos tenemos que hacer lo mismo, sino que todos podemos aportar y podemos aprender, porque cuando comenzamos a hacernos, a encuadrarnos, mira, no hagas eso, no toques aquí. Ya comenzamos a entrar en este camino. Le atribuimos, ¿sabe cuál es la tendencia caída de nuestro propio corazón? ¿Por qué no podemos agradar a Dios? ¿Por qué solo en Cristo podemos agradar a Dios? Porque nosotros le atribuimos divinidad a nuestras preferencias. Le atribuimos divinidades a nuestras preferencias. Pensamos que la forma en que yo hago, la forma en que yo adoro a Dios, esa es la única forma en la que se puede adorar a Dios. O la manera en la que a mí me han enseñado, así es como se debe. Y si lo haces fuera de eso, entonces ya no se puede. Tienes que vestirte de esta forma. No tienes que usar esto. No tienes que ponerte maquillaje porque entonces no adoras a Dios. ¿Y quién eres tú? ¿Y quién soy yo? ¿Quién eres tú para determinar qué es lo que a Dios le gusta y qué no? ¿Quién soy yo para determinar qué es lo que a Dios le agrada o no? Y estos individuos se hicieron secuestradores de la voluntad de Dios. Ellos definían qué era lo que a Dios le gustaba y qué no. Eso es algo tan maligno como el diablo, lo que ellos están haciendo. Muchas veces queremos que Dios piense como nosotros pensamos. ¿Qué nos ha dicho el Señor? Mis caminos, mis pensamientos son ¿qué? Más altos que los suyos. Mis caminos también. No podemos reducir a Dios a un pensamiento humano. Pero gracias al Señor, aquí está la verdad. Estos individuos eran tan exagerados, ¿no? Con sus tipos de rituales. De hecho, ¿saben qué? Se cuenta la historia de un rabino que estando en una prisión, le llevaban un poquito de agua. Porque decían, pues no le den mucha agua a este rabino porque a lo mejor va a mojar las paredes y va a hacer un hoyo por ahí y se va a salir. Entonces solo le daban un poquito de agua. Hasta que él dijo, miren, si solo me están trayendo este poquito de agua, me van a matar de sed. Y él dice, pero si te damos esa agua, para que tomes, para que no te mueras de sed. Y él dijo, no. O me lavo las manos ritualmente con mi ritual, o no como. Y si me ponen en tela de juicio, pues yo prefiero morir de sed que por dejar de lavarme las manos ritualmente.
¿verdad? Así de extremistas son ellos. Ellos prefieren ese tipo de sistema religioso externo. Pero ¿qué dice el Señor? Aquí está nuestra respuesta. Aquí está la gracia absoluta de Dios para nosotros. Jesús le respondió cuando vio eso. Y tiene que entrar el Señor, porque si nos quedamos aquí en el 5, el alma se queda cargada. Imagínense, así somos nosotros. Imagínense que nosotros hagamos una congregación. Aquí esta es la congregación de las preferencias individuales. Nos vamos a destruir todos, hermano. Vamos a ser los fariseos 2.0, ¿no es cierto? Vamos a construir un sistema tan maligno como ese. Pero aquí está la respuesta. ¿Por qué, a pesar de que nuestra tendencia es a errar a la voluntad de Dios, Cristo es nuestra respuesta única para agradecer a Dios? ¿Qué le dijo el Señor? Bien profetizó, ¿quién? Isaías. Inmediatamente, ¿qué dicen ellos? La tradición de los ancianos. ¿Por quién se van ellos? Ellos se van por la tradición que han recibido. Eso está mal. Desde el principio el Señor les dice, Isaías profetizó. El profeta Isaías. El libro, ¿verdad? Del profeta Isaías. Así que, ¿qué dijo el profeta Isaías? Bien profetizó de ustedes, ¿quiénes? Los hipócritas. Cuando dice eso el texto, lo que está mostrando es que Isaías no estaba haciendo referencia únicamente a estos judíos que vivían hipócritas, sino que él está haciendo referencia, está categorizando a todas las personas que iban a vivir de ese tipo, de esa manera. ¿Cómo? Con un estilo de vida, ¿qué? Caracterizado por qué? Por la hipocresía. ¿Qué significa la palabra hipócrita? ¿Saben qué significa la palabra hipócrita? Literalmente alguien que interpreta un papel. La palabra que nosotros conocemos como actor, ¿verdad? Conocemos la palabra actor. Es la misma, hipócrita. Eso es lo que significa. Nosotros sentimos que la palabra hipócrita es despectiva y es un insulto fuerte. ¿No es cierto? Ahí es donde la hemos llevado. Pero no es eso lo que significa en primera instancia, sino que lo que la palabra hipócrita significa es alguien que actúa un papel. Ese es el sentido íntegro de esa palabra. Y el Señor dice, ustedes, los que están actuando una religión, no viviéndola. ¿Quiénes eran los fariseos? Alguien que actúa en una religión, no alguien que la vive. Ellos no la vivían. Gracias al Señor. Solo Él nos conduce a la verdad. Por eso Él es el favor absoluto de Dios para nosotros. Porque nosotros actuamos una religión. Aún si fuéramos tan rigurosos. Mire, de que cada vez que recibimos una visita en casa, te vas ahí a bautizar los muebles. Eso no te da el favor de Dios. No te lo garantiza. No lo tienes de esa manera. Y el Señor nos lleva a la verdad inmutable. Por eso dice, como está escrito. No les dice, a mí los ancianos me dijeron esto, ¿verdad? O don Goyito, el que está allá, ¿verdad? Allá por el herrero, ¿no? El calderero, ¿no? Nada que ver. No es Pepito ni Panchito. Es qué dice la Escritura. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo debemos vivir en base a las Escrituras? ¿Qué dice? Dice que todo lo que nosotros podemos ofrecer, dice el Señor, es pura boca. Es puros dientes para afuera nada más. Es actuar. Este pueblo, wow, este sí es fuerte. Este pueblo con los labios me honra. Fíjate que el Señor no dice que es falso que lo están honrando. Es una realidad que ellos le están honrando, que ellos le están rindiendo adoración. ¿De dónde le están rindiendo? El problema es la fuente que está adorando. ¿Honramos al Señor, sí o no? ¿Has venido esta mañana a honrar al Señor? ¿Sí o no? Pero ¿cómo lo estás honrando? Él dice, este pueblo con los labios me honra. Pero, un contraste fuerte, pero, mira la distinción, labios y corazón.
Algunos de ustedes han venido aquí y están pensando en el trabajo de mañana. Algunos de ustedes han venido aquí a sentarse y no se han enfocado en la palabra. De eso se trata. Ese es un espíritu fariseo. Algunos de ustedes han venido aquí y no les interesa absolutamente nada de lo que se está diciendo. Ese es un espíritu fariseo. Ese es un espíritu malvado, como el diablo. De labios me honran. Es verdad. Si hacemos una prueba de labios, y cuando habla de labios es de declaraciones. Si hacemos una prueba de declaraciones, todos pasamos por creyentes, pero no delante de los ojos de Dios. Porque a Dios no le interesa lo que tu boca tiene que decir. De hecho, dijo el profeta Isaías, soy un hombre de labios bonitos. ¿Qué dijo? Soy un hombre de labios inmundos. Eso dijo el profeta Isaías en el capítulo 6. Y vivo entre un pueblo de labios inmundos. Qué irreverencia tan grande tienen nuestras bocas y nuestras lenguas. Es lo que está diciendo el Señor. No niega que se honre su nombre con labios, pero piensa en tu corazón. ¿Dónde está tu corazón en esta mañana? ¿Dónde? Pero su corazón está muy lejos de mí. Y es importante porque en el griego esa construcción de que está muy lejos de mí significa está distanciado lejos. Literalmente se puede traducir distancia, está lejos, distanciado. No utilizamos esa construcción en el español. Distanciado lejos, ¿verdad que no funciona igual? No funciona bien. Pero es un uso deliberado de palabras que intensifica la idea de distancia. El Señor Jesús está diciendo que el corazón de estos individuos y de un hombre no simplemente está lejos del Señor, sino que está completamente alejado, que está a gran distancia de la voluntad de Dios, que está profundamente separado. Nuestros labios dicen cosas y nuestro corazón no está ahí. Y el Señor lo sabe. ¿Por qué entonces no opera la gracia del Señor en tu vida? ¿Por qué no opera la gracia del Señor en tu vida? Porque con los labios honras, pero con el corazón odias, huyes de Dios. No es traer tu cuerpo aquí, es traer tu corazón aquí. Y yo también he estado sentado allí y me siento a escuchar la palabra. Y verdad que es una pelea traer el corazón hasta aquí. ¿Verdad que es una pelea encerrar el corazón para que esté escuchando? ¿Verdad? Que sí. Bueno, eso muestra lo insuficiente. Eso muestra lo incapaz que eres para honrar al Señor. Y eso debería avergonzarnos en esta mañana. De venir sin el corazón. O algunos entraron su cuerpo, pero dejaron su corazón en otro lugar. Y eso es chatarra para Dios. Eso no sirve. Dios quiere el corazón. Lo poderoso de esta declaración, que los labios me honran y su corazón está lejos de mí, es que Él vincula dos verbos que son honrar y distanciar. Están en las mismas características. Es decir, que de manera simultánea, mientras los labios están honrando a Dios, el corazón está corriendo a miles de kilómetros. Y es como si los labios están encendiendo un cohete, ¿no? Que va hacia la luna. Y entre más canta, más fuego, más presión tiene ese corazón para irse lejos, para buscar andar vagando por el universo. ¡Qué terrible! Mientras los labios ejecutan una acción de cercanía, que es el honrar, el corazón ejecuta
una acción de distancia, que es estar lejos. Entonces, la misma persona realiza dos movimientos al mismo tiempo. Hermanos, la adoración debe ser coherente. Y esa es una adoración incoherente. Por eso él dice en estos últimos textos, en vano me rinden culto. ¿Por qué? Porque ese tipo de adoración de labios, sin corazón, es como un cuerpo sin alma. Imagínense que ponemos cuerpos aquí que están sin alma, cuerpos muertos. Eso es una adoración incoherente. Esa es una adoración absurda. Y cuando él dice, en vano me rinden culto, claro, esto no es solo para los fariseos, sino es para todos aquellos que viven de esa forma. Cuando esta palabrita que dice, en vano me rinden culto, en vano, eso significa sin valor, un culto sin valor, una adoración sin valor, una adoración ineficaz, una adoración engañosa. Esa misma palabra se utiliza en 1 Timoteo 6 para hablar de palabrería vacía. Es un balbuceo vacío. ¿A qué has venido hoy? Con cuerpo sin corazón. Quiere el Señor que no. Esta palabra se utiliza en Tito 1:10 para hablar y se traduce ahí de habladores de vanidades, habladores de cosas, de tonterías, podríamos decirlo. Cosas sin sentido. El Señor dice que todos los que tienen un espíritu fariseo dan un culto vano, un culto que no sirve para nada. ¿Quién conoció el Sol Inti aquí? ¿Verdad? Supongamos que ahora repartimos 1 millón de Sol Intis aquí, a cada uno. ¿Qué va a comprar con eso? Bueno, así dice el Señor que es la adoración de alguien que trae su boca, pero no trae su corazón aquí. No vale nada. ¿Qué vale una adoración sin corazón? No vale nada. Él conoce el corazón. Eso es lo que dice aquí. Lo que dice es que un culto vano es uno que tiene boca, pero no tiene corazón. Es fuerte la acusación que les está haciendo. Y es fuerte la acusación para nosotros, porque nosotros somos ellos. Ese es nuestro propio corazón. Somos inútiles. No tenemos justicia personal. Solo erramos al blanco nada más. Imagínense si el Señor nos pidiera por una reunión nada más, te pido que tengas tu corazón escuchando la palabra. De principio a fin. No se puede a veces. Nos dormimos, nos distraemos, pensamos, vienen otros pensamientos. Algo pasa por ahí, un pajarito se lleva nuestra atención, ¿verdad? Así es nuestro corazón. Así es el mío. ¿Pero qué? ¿En qué es lo que estas personas y en qué es lo que nosotros nos gratificamos, hermanos? Nos gratificamos en los mandamientos de hombres, dice. Me rinden culto enseñando doctrinas que son mandamientos de hombres. Eso sí, nos gusta mucho. ¿Qué dijo la palabra, el sermón? A saber. Creo que el pastor está un poco enojado hoy, ¿verdad? Solo eso, pero a saber qué fue lo que dijo. No tengo ni idea de qué era lo que estaba hablando. Ese es un cuerpo sin alma. Ese es un cuerpo sin corazón. ¡Ja! Pero que no va a venir el hermano, ¿verdad? O la hermanita, que no vaya a venir con ese tipo de vestimenta, o que no me vaya a dar la presa más pequeña, porque ahí sí, ¿verdad? Esos son los mosquitos que hacemos dragones, hermano. Hacemos de una hormiga, hacemos un elefante. Pasamos por alto la gracia de Dios, lo más importante, para enfocarnos en pequeñeces, en discusiones sin sentido, en discusiones que no tienen nada que ver. ¿Qué es lo que nos gusta a nosotros? Mandamiento de hombre. Tienes que le saquen el dinero a las personas, eso sí le gusta, ¿verdad? Que lo traten mal en las congregaciones, que se adueñen de ellos a la fuerza. ¿No es cierto? Que hay congregaciones en las que tratan a las personas como si fueran esclavos. Pero las personas siguen yendo ahí. Porque les encanta por defecto.
nos gusta el mandamiento de hombre. Hay personas que están viendo las redes sociales todos los días, viendo a ver cuál es la novedosa doctrina de un falso maestro. ¿No es cierto? Pero leer la Biblia, ¿cuánto? Difícil. Es difícil. Así es nuestro corazón. Y pensamos que podemos obtener la salvación de Dios por nuestros propios medios. No, hermanos. Es imposible. ¿Y qué dice él? Que a los hombres, mire esto, les gustan los mandamientos, con S, en plural. Y cuando a los hombres les gusta el mandamiento de Dios, lo hacen a costa de ¿qué? De dejar ¿qué? El mandamiento. ¿Cuál es la distinción ahí? ¿Lo ven? Final del versículo 7, mandamientos de hombre. Y en el versículo 8, mandamiento de Dios. ¿Cuál es la distinción? En el versículo 7, los hombres tienen muchos mandamientos. Jesús está citando Isaías 29 para describir que el sistema de los escribas y fariseos, en este plural, representando la fragmentación de la voluntad de Dios. Ellos habían tomado la voluntad de Dios. A nosotros como hombres nos gusta tomar la voluntad de Dios y despedazarla, hacerla añicos, hacerla un montón de reglas pequeñitas. Un montón de eso. ¿Como cuáles? Lavarse las manos ritualmente, los jarros, las tazas, los platos, los hilos de las vestiduras que tenían que tomar. Agarraron todo y lo desmenuzaron y decían, esta es la voluntad de Dios. 613 o 14 o 700 o 800 mandamientos. Estas son la voluntad de Dios compacta. Tiene que cumplir todo esto. Imagínense esa carga tan pesada. Sin embargo, él dice, han dejado el mandamiento de Dios. El mandamiento de Dios, solo uno. ¿Qué significa? Que los mandamientos en plural de los hombres son una carga pesada. Son como piezas de un rompecabezas que nunca se terminan de armar. Mantienen a la persona ocupada en detalles externos para nunca tener tiempo de mirar su propio corazón. Pero cuando el Señor habla aquí del mandamiento de Dios que ellos han dejado, está mostrando que la ley de Dios, que la Biblia es una voluntad unificada, indivisible, en una sola pieza es la voluntad de Dios. Y algo más importante que ellos sabían. ¿Saben qué dijo el Señor ahí en Juan capítulo 5 a los fariseos mismos, a los judíos? Si ustedes conocieran lo que Moisés dice, ustedes me harían caso a mí. Porque Moisés escribió de mí. A sus discípulos en Emaús les dijo, era necesario que se cumpliera lo que estaba escrito en la ley y los profetas acerca de mí. Cuando él dice el mandamiento de Dios, básicamente está diciendo que él, Cristo mismo, es el cumplimiento perfecto de esa voluntad encarnada de Dios. Él es el que encarna la obediencia completa. Por cierto, ellos tenían muchos mandamientos y el Señor les dijo, se los voy a resumir en 2 mandamientos nada más. Toda la ley en 2 mandamientos. El primero, amarás a Dios y a tu prójimo. De esto depende, él se las resumió magistralmente. La ley solo se resume en 2 mandamientos. El primero importante y el segundo va de acuerdo. De eso depende toda la ley y los profetas. Ese es el corazón que tenemos. No tenemos ese corazón. Nuestro corazón es de errar al blanco de la justicia de Dios. Estamos en una condición terrible, hermanos. Ustedes se aferran al mandamiento de Dios. Entonces, lo primero es que el Señor está restableciendo, vamos aquí a lo que significa, las aplicaciones para nosotros, terminando en esta mañana.
El Señor está restableciendo la verdadera adoración a Dios, la cual no puede ser reemplazada, no puede ser desmenuzada, ni negociable a los inventos humanos. No. Y Él está echando de golpe todo el sistema de la falsa adoración de los escribas y fariseos que habían mostrado sobre las escrituras a las personas. Los primeros lectores que recibieron estas escrituras de este libro debían saber que siempre habrían ministros del diablo. ¿Quién es un ministro del diablo? El que comienza a hacer un montón de leycitas así pequeñas. Así tiene que hacer, así tiene que hacer, así tiene que hacer. Salga corriendo de eso. Cuando un individuo te sale así. No, que ahora mira, te tienes que acostar para el lado izquierdo, ¿no? Tienes que poner los zapatos en tu cabeza o cosas como esas, ¿no? Extrañas. Tiene que salir corriendo. Siempre van a haber ministros del diablo. Y también les estaba instruyendo Marcos a los primeros discípulos que tú y yo debemos, de ellos y nosotros tenemos que tener cuidado de no comenzar a segregar y dividir la ley del Señor a hacer las preferencias humanas. Nuestra justicia absoluta está en Cristo, únicamente. Para ti y para mí, ¿qué hay? Escucha esto. No se trata de la palabra de Dios, de Cristo, más tus preferencias. Solo Cristo. ¿Solo Cristo o no? Solo Cristo. No hay otro lugar más que la palabra encarnada y la palabra escrita donde puede encontrar la verdad y la salvación. No hay otro lugar. No juegues con tu propia eternidad. En esta mañana, no juegues con tu propia eternidad, dejando el mandamiento santo, una sola voluntad de Dios revelada en Cristo. El canto que cantamos, Venid glorificad, nos dijo, en Cristo Dios nos reveló su eterna voluntad. Qué precioso. En Cristo Dios nos reveló su eterna voluntad. El mandamiento de Dios, las escrituras, es una sola unidad que te va a llevar hasta Cristo, quieras o no. De cualquier lado te llevará hacia Cristo. No te vayas, no juegues con tu propia eternidad en esta mañana. Dejando el mandamiento santo por opiniones personales. No, a mí no me gusta así. Yo creo que así se debería hacer. Mire, yo creo que las paredes se deberían pintar de este lugar. Y si no se pintan así, pues me voy de este lugar. Yo creo que las cortinas deberían tener otro color. Pues no me tomaron en cuenta de que no se hizo la comida que yo quería. Hermano, eso no sirve. Eso es chatarra. El mandamiento santo. Esto es lo importante. La palabra. Todo lo demás son hormigas que convertimos en elefantes. No te atrevas a elevar tus gustos y preferencias por encima de las escrituras. Mis hermanos y amigos, acostumbrémonos a que no hay nada ni nadie sobre las escrituras. El cielo y la tierra pasarán. Lo que tú y yo tenemos que decir acerca de experiencias, opiniones y preferencias no tiene ninguna importancia, relevancia ni valor alguno junto a la palabra de Dios. No puede estar ahí. Es solo escritura, solo la palabra, nada más. Reconocen esta mañana que hay un escriba y hay un fariseo dentro de ti y dentro de mí que siempre va a intentar contradecir, redefinir y corromper el Evangelio Santo de Cristo. Y debemos cuidarnos con eso. Necesitamos cuidarnos. Reconoce lo errado que es tu corazón y lo ridículo que somos a veces, ¿no? Cuando nos alejamos de Cristo, intentando construir nuestra propia escalera al cielo. Entiende de una vez que si las obras de los fariseos no fueron capaces de salvarlos a ellos, ¿cuánto más las tuyas? Los fariseos se cuidaban mucho ritualmente para ganarse la aprobación de Dios. Nosotros ni pensamos en eso. Y si ellos no se salvaron por las obras, ¿te vas a salvar tú? No, nadie se va a salvar. Un momento, sí. Ya, al terminar, respondo. Hoy Cristo es tu única justicia. No salgas pensando de este lugar
que tú te tienes que esforzar más. Si sales de este lugar pensando, ahora me tengo que esforzar más, vas a salir con un fariseo activado, ¿verdad? Vas a salir contrario a lo que se supone. No, tú debes salir gozoso sabiendo que Dios ya te lavó en Cristo. Que Él hizo lo que tú no podías. Como ese hombre que estaba sentado pensando en los fariseos. Tengo que lavarme, pero este maestro dijo que Él por la fe me lava en Cristo. ¿Cuál vas a aceptar? ¿Con quién te vas a ir? Las Escrituras dicen que somos reprobados en cuanto a toda buena obra. Efesios 4:18 dice que tenemos el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la dureza del corazón. El profeta Isaías dijo que todos somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras justicias. 64:6. Cristo no vino para mejorar tu corazón, mi hermano, mi amigo. Cristo vino para darte uno nuevo, porque el tuyo no sirve para nada. No sirve. Tu corazón no sirve para adorar a Dios. Tienes uno nuevo necesitas. Y Cristo te lo puede dar. Ningún sistema religioso te va a dar un nuevo corazón. Solo lo va a maquillar nada más. Un muerto maquillado. Un muerto maquillado parece que está vivo, ¿no? Pero está muerto. El fariseo dentro de ti te va a decir, tengo que hacer, pero Cristo te dice, yo ya lo hice todo. Solo vive de acuerdo a esa obediencia. Pues mis hermanos, queremos terminar con esta cita de J.C. Ryle, que dijo que la historia de la nación judía, de estos fariseos y escribas, nos sirva de advertencia para que nunca juguemos con la sana doctrina. Si toleramos algo, no sabemos hasta dónde podemos llegar o en qué grado de degradación religiosa caeremos al final. Una vez que se abandona la carretera de la verdad del Rey, puede que todos acabemos lavando jarros y copas como los fariseos y los escribas. Fin de la cita. Señor, gracias en esta mañana. Nuestro corazón es inepto, Señor. No tenemos justicia, no tenemos a qué aferrarnos. Y a lo que nos aferramos son tonterías, es chatarra delante de ti, Señor. No hay justicia en nosotros. Nuestro corazón intenta justificarse por el exterior, pero por dentro está lleno de huesos de muerto. Está muerto. Y solo tú nos puedes dar uno nuevo. Por eso en esta mañana creemos en lo que tú nos has dicho, Señor. Que nuestro corazón es miserable y que nos engaña constantemente y que no hay nada que podamos hacer para lavarnos delante de ti. Como tú dijiste a través del profeta Jeremías, aunque nos lavemos con lejía, nuestro pecado permanece delante de ti. Así que ayúdanos a aferrarnos no de mandamientos de hombres, sino del mandamiento tuyo, Señor, de buscar salvación en Jesucristo. Y en esta mañana no salgamos cargados, sino que podamos salir con esperanza, renovados en Cristo. Sea que haya algunos que estemos cargados como creyentes, o aquellos que están aplastados bajo el pecado salgan liberados en Cristo. La eternidad espera y tú estás dispuesto a salvar. Para tu honra y tu gloria, Señor, en esta mañana decimos todos juntos, amén. Gracias por acompañarnos hoy en la Iglesia Bíblica de Pisco. Esperamos que la predicación fiel de la palabra de Dios haya sido de bendición para su vida. Será un gozo recibirle nuevamente mientras seguimos proclamando a Cristo mediante la exposición clara de las Escrituras, versículo por versículo y capítulo por capítulo. Que el Señor le bendiga por medio de su palabra.